buenas a todos los televidentes y teleadictos de María Visión. Hoy tengo la dicha, la fortuna de presentar el programa Vivir en Gracia y para ello tengo a un invitado muy pero que muy especial, el catedrático de Derecho Romano, don José María Rivas, catedrático de Derecho Romano por la Universidad de Sevilla. Así es. Nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí. Nada, más contento estoy yo, rebosante de alborozo. Y nada, y hoy antes de empezar, que vamos a hablar sobre todo lo concerniente a Santo Tomás de Aquino, una figura muy idónea para abordar en un programa llamado Vivir en Gracia. Pero antes de eso, vamos a rezar un Ave María para que el Señor ilumine a don José María y para que domestique al aquí presente. Muy bien, muy bien. Pues nada, procedo y ya después de eso comenzamos la tertulia, este apasionante coloquio sobre Santo Tomás de Aquino. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las santas mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues tras esta oración introductoria, damos el pistoletazo de salida. Así que, así pues, se abre el telón, don José María. ¿Cómo te gustaría empezar esta tertulia sobre Santo Tomás de Aquino? Pues no sé, porque he leído últimamente alguna cosa tuya, precisamente hablando de este personaje que es clave en la historia de la Iglesia, en la historia de la teología de la Iglesia y en general yo creo que de la cultura europea y occidental. Por lo tanto es que no sé ahora mismo por dónde pudiéramos empezar, si por su trascendencia histórica o por algunos datos de su vida o de su obra. Venga, pues no sé. Se me ocurre que podríamos empezar por su trascendencia histórica, un poco conectando con lo posterior, con lo anterior y con lo que bullía en su época. Claro, yo pienso que la figura de Santo Tomás crea como una especie de, no sé, como una especie de época de plenitud, porque estamos en el siglo XIII, ¿no? Sí. Y todos sabemos que el siglo XIV empezó a torcerse un poco algunas cosas. Sí, en el plano filosófico y espiritual. Incluso desde el punto de vista de crisis que hubo de epidemia, de fe, de todo, ¿no? Entonces yo creo que Santo Tomás representa, como si dijéramos, una primera culminación de la historia de la teología católica, ¿no? Y además con un rasgo muy, muy importante, y es que se reconoce heredero, como si dijéramos sucesor, de una tradición que viene desde nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, los padres, los filósofos y teólogos anteriores a él, que llegan y hacen una síntesis prodigiosa, se apoya en Aristóteles, como tú comentaste el otro día en tu aportación, y me parece que además para colmo sirve casi como una especie de mecanismo para detectar la ortodoxia, que es otra cosa que a ti te gusta, por lo menos el libro de nuestro amigo, ¿no? De nuestro amigo Gilbert Keith Chesterton en concreto. Porque a los herejes le molesta muchísimo Santo Tomás de Aquino. Es una cosa que yo la tengo muy estudiada. O bueno, muy estudiada en una forma presuntuosa de decirlo. Sí. Bueno, pero les molesta, al igual que Chesterton, les molesta tanto a los herejes como a los puritanos, porque representan la ortodoxia en su plenitud. Claro. De hecho, bueno, él era experto en limar asperezas en cuanto a los excesos. Santo Tomás de Aquino fue alguien que supo poner coto a cualquier tipo de ismo, tanto en la buena dirección como en la mala, por supuesto. Así es, esa es mi propia opinión también. Él fue, como si dijéramos, atacado, y lo sigue atacando por teólogos de línea agustiniana, si se le puede llamar así. Vamos, de hecho, hay una anécdota graciosa, y es que Lutero, que yo creo que es el hereje por antonomasia, aunque ahora está siendo también un poco reivindicado, no se sabe muy bien por qué. Me refiero entre nosotros, que lo reivindiquen los suyos, pero no nosotros, ¿no? Lutero, en una obra, escribió que tenía dudas sobre si Santo Tomás estaría en el cielo o no.
porque le gustaba demasiado a Aristóteles. Entonces, porque a Lutero, a Aristóteles no le gustaba nada. Claro, claro. Bueno, y esto para explicárselo a los telespectadores, claro, hay que considerar que si buceamos en los anales de la historia, San Agustín, a inicios de la Edad Media, pues tenía ciertas influencias platónicas. No cayó en el platonismo absoluto, pero sí que tenía marcadas diferencias. ¿Esto quiere decir que San Agustín no fuese santo? No, pues simplemente que estaba equivocado, también en una época muy primitiva de la Iglesia, donde el pensamiento filosófico tenía que ir aquilatándose con el tiempo. Claro, Santo Tomás de Aquino jugaba con cierta ventaja porque era una persona del siglo XIII, no del siglo IV o V como lo fue San Agustín. Y también cabe decir que no hubiera habido un Santo Tomás sin un San Agustín previo. Es decir, si no hubiera habido un San Agustín, Santo Tomás no hubiera podido corregir sus errores. Claro. No, bueno, es que claro, además que son dos figuras que realmente se complementan muy bien, ¿no? Dentro de esta idea que también todos hemos oído más de una vez, de que lo bueno, digamos, de la sana doctrina es que se coge lo positivo de todas partes, ¿no? Lo de ¿no? De aquí y de allí, ¿no? Es decir, entonces, San Agustín es verdad que desde el punto de vista personal y de formación tiene poco que ver con Santo Tomás, la verdad, porque San Agustín, quitando a su madre, que era una santa, como todos sabemos, y que rezaba por él y tal, inicialmente era un pagano de manual. Bueno, claro. Después se metió en una secta que tampoco estaba demasiado, en fin... alineada con la Iglesia Católica. Que no era demasiado, no sé, era una cosa un poco rara. Y de ahí viene además el platonismo, el neoplatonismo. Entonces, claro, él tuvo que hacer una especie de conversión en el sentido casi material de la expresión. O sea, tuvo que modificar y volver para atrás o para donde fuera, porque estaba metido en un mundo que no le llevaba a Dios. Él mismo lo dice, ¿no? Bueno, de hecho era famoso también por tener como rival en oratoria a uno de los sacerdotes más emblemáticos de su época. O sea, que era un orador, un filósofo en sus inicios contestatario contra la Iglesia Católica y luego ha pasado a ser un doctor de la misma. Claro, pero a lo que yo voy es que de todas maneras, claro, el perfil biográfico de los dos explica la situación un poco, porque claro, San Agustín es un converso. Es un converso. Y los conversos son maravillosos, pero Santo Tomás desde chiquitito estaba estudiando las Sagradas Escrituras. Entonces, digamos que la solidez que transmite Santo Tomás, desde el punto de vista doctrinal, para mi gusto, porque aquí estamos dando opiniones que cualquiera sabe, lo mismo están todas mal, ¿no? Que para mi gusto tiene una gran solidez, porque San Agustín tenía, como si dijéramos, ese déficit biográfico de muchos años descarriado, por decirlo de alguna manera. Y después otra cuestión que afecta a San Agustín, y claro, eso es prueba de santidad más que otra cosa, y es que él era obispo y él luchó en primera línea contra una serie de herejías. Entonces, claro, se metió en una serie de berenjenales, de que si los donatistas, que si los pelagianos, que si los semipelagianos. Entonces, estaba ahí en una situación... Que si los arrianos, maniqueos, etc. Es que había de todo. O sea, es verdad que Santo Tomás, de alguna forma también, porque de hecho Santo Domingo se funda la orden precisamente para luchar también contra las desviaciones doctrinales. Pero a lo que yo voy es que Santo Tomás, desde pequeñito, aunque tuviera algún episodio de esto que todos sabemos, de la familia que no quería que fuera dominico... bueno, hubo una oposición familiar muy fuerte, además, muy agreste, contra el hecho de que fuera dominico, no contra su fe. Pero por eso te digo que quitando este episodio, que en su momento tuvo que ser muy, muy fuerte y le impactaría mucho, porque además era muy joven, pero él pudo desarrollar su vida de teólogo y de filósofo en un cierto ambiente, entre comillas, de tranquilidad, porque tranquilidad absoluta nunca hay. Y en el siglo XIII tampoco. Y antes tampoco, de hecho, bueno, en esa época había bastante ajetreo y sobre todo en el terreno de lo filosófico. Claro. Para hacer una recapitulación, digamos que San Agustín en su momento pecó de cierto platonismo y Santo Tomás vio que la doctrina a nivel filosófico escolástico, que la escolástica es la filosofía católica, estaba más en sintonía con el aristotelismo. Ahora bien, hay personas que dicen,
¿Santo Tomás se apropió del pensamiento de Aristóteles? No. Lo llevó a su punto culminante. Cogió lo bueno que tenía del mismo y expurgó, limó algunas asperezas, algunas cosas pues que había que matizar. Así es. Sí, bueno, de hecho... Fue el gran prolongador de su pensamiento. Claro, sí, vamos, es que además, de hecho, hay otras interpretaciones de Aristóteles que no tienen nada que ver con Santo Tomás. El caso típico y paradigmático es el de Averroes. Porque Averroes, que además Santo Tomás lo respetaba mucho, porque era un gran sabio, ¿no? Pero Averroes no era cristiano, no aceptaba la revelación, y entonces pues era partidario de que el mundo no había tenido un principio en el tiempo, no había una creación, digamos, ex nihilo, sino que el tiempo, al modo de los griegos, había existido siempre. Por supuesto, había dudas sobre el asunto de la libertad humana, entre otras cosas, porque Averroes tenía esta idea de que, Averroes y otros muchos autores pensaban que el entendimiento agente, que cosa que a lo mejor no conviene ahora meternos mucho en esos líos, era como si dijéramos universal. Entonces, de alguna manera, como si se perdiera la individualidad del alma espiritual de cada uno de nosotros. Entonces, Santo Tomás no se puede liquidar el asunto diciendo que cogió a Aristóteles y lo adaptó al cristianismo, lo adaptó, pero modificando cosas muy potentes y sobre todo después y luego rescatando muchas otras. Claro. E interpretándolas adecuadamente, porque en la época hubo muchísimos intérpretes de Aristóteles, muy sabios, claro, pero que no supieron interpretarle adecuadamente, y Santo Tomás fue el más honesto intelectualmente a la hora de interpretar su pensamiento. De hecho, por ejemplo, has mencionado a Averroes, que fue uno de los grandes intérpretes de Aristóteles en la época. Pero, claro, él incurrió en lo que se llama la herejía del averroísmo latino, que es la teoría de las dos verdades. Exacto. Que consiste en decir que la verdad racional y que la verdad de fe, cada una está por un lado, y que no hay que buscar una armonía entre ambas. Algo que contraviene completamente el espíritu aristotélico, porque Aristóteles sí que decía que las virtudes dianoéticas, las espirituales, que están por un lado, y las éticas, que son las humanas, vale, las diferenciaba, pero también decía que tenía que haber una armonía racional, una armonía entre ambas. Averroes rompe con eso, entonces estaba tergiversando y retorciendo el pensamiento aristotélico, y ahí Santo Tomás pues puso un punto de cordura y, por respeto a Aristóteles, hizo la interpretación, la exégesis adecuada de su pensamiento. Claro, claro, ¿no? Santo Tomás, además, una de sus aportaciones, que llega hasta la actualidad, es, digamos, el explicarnos, que hay muchas personas que no terminan de enterarse de eso, de que hay una armonía perfecta entre la razón y la fe. O sea, Santo Tomás utiliza a Aristóteles en el plano, pudiéramos decir, de la naturaleza, y sobre esos presupuestos no construye, sino explica la grandiosidad de nuestra fe. No es que simplemente traduzca al mundo, digamos, cristiano a Aristóteles, porque él hace unas aportaciones muy potentes, aparte de que él utiliza incluso, hombre, desde el momento en que siente también una gran admiración por San Agustín, porque basta leer las obras de Santo Tomás, cita a Agustín muchísimas veces. Bueno, a ver, y como he dicho, aunque Santo Tomás corrigiese algunos errores de San Agustín, en mi opinión, no habría un Santo Tomás sin un San Agustín previo. Exacto. O sea, esa es la idea. Y bueno, y después lo que me gustaría, porque se me ha venido a la cabeza cuando has recalcado cómo se llama este programa, ¿no? Vivir en gracia, Vivir en gracia, porque claro, pudiéramos decir que si hubiera que resumir un poco en un aspecto que desde el punto de vista de la vida cotidiana del cristiano nos puede afectar más, aunque hay muchísimos otros, claro, sobre todo de metafísica y tal, ¿no? Es precisamente su tratado sobre la gracia, ¿no? O sea, él construye lo que se llama el organismo sobrenatural, las virtudes infusas, que son sobrenaturales, las virtudes infusas teologales, que siguen siendo sobrenaturales, después los dones del Espíritu Santo, y después los frutos del Espíritu Santo. Entonces eso hace una especie de catedral conceptual con todo eso, que obviamente ahí a Aristóteles no le servía, porque Aristóteles se había quedado en el ámbito de la naturaleza, muy bien estudiado,
con gran racionalidad, ¿no? Profundizó, pero sí que podía partir de cierta base, porque Aristóteles, como he dicho antes, hablaba de virtudes dianoéticas, espirituales. Sí, pero son humanas. Bueno, no, dianoéticas, espirituales y luego las virtudes humanas. Pero no estaba la gracia por medio. No, claro, no estaba por eso digo que lo perfeccionó, pero bueno, que un antecedente o un precedente sí que pudo sentar. Hombre, ¿no? Claro, lo utilizó. O sea, yo no digo que no lo utilizara, lo utilizó, pero el mundo de la gracia es un mundo extra-aristotélico. Podríamos decir que construyó sobre esa base que cimentó Aristóteles la catedral, Santo Tomás. No, y todo el mundo de las virtudes, exceptuando las virtudes teologales, porque claro, las virtudes sobrenaturales en realidad son como una especie de construcción, si seguimos con el símil, sobre las virtudes humanas, que son las que teorizó perfectamente Aristóteles. De hecho, Santo Tomás, en la Suma Teológica, casi pudiéramos decir que utiliza el catálogo de Aristóteles. Lo que pasa es que, claro, hay que saber que el cristiano, porque si no entramos en un mundo que sería como de un perfeccionamiento puramente humano. Claro, el cristiano tiene que contar con la gracia de Dios, porque es que si no nos convertimos en... casi es peor. O sea, es que si somos tan perfectos pero no contamos con la gracia de Dios, pues el pecado de orgullo y de soberbia nos está ya rodeando por todas partes. Con esto último que has dicho, que es muy interesante, ¿podríamos decir que Santo Tomás pudo curar al aristotelismo de una posible soberbia? Que le aportó, le inyectó vislumbres de humildad. Pues sí, porque yo creo que la vida cristiana, y además Santo Tomás, la otra ventaja que tenía era que era un santo. Claro. Es que eso es muy importante en cuestiones. Y que había sido testigo de la revelación, a contrario senso de Aristóteles, etcétera. O sea, aquí hay un tema también interesante que se me vino también a la cabeza cuando me invitaste, y es que Santo Tomás tiene una frase, pero claro, yo lo que quiero es comentarla para matizarla, ¿no? Santo Tomás tiene una frase en la Suma, no recuerdo bien el lugar concreto, que dice que aceptamos la verdad, no es textual, ¿no? Que toda verdad viene del Espíritu Santo, sea quien sea el que la pronuncie, justo. Eso me lo dijo un amigo mío, sorprendido ante el hecho de que una persona tremendamente atea o anticlerical un día le dijese unas verdades pues de una magnitud inconmensurable. Y yo estaba sorprendido y un amigo me contestó con esa cita de Santo Tomás. Sí, porque es muy productiva y además muy interesante, porque por una parte manifiesta, como si dijéramos, la honestidad intelectual que tiene Santo Tomás. O sea, Santo Tomás precisamente eso es lo que le lleva a decir, bueno, yo tengo que estudiar, tengo que construir una teología seria, consistente. ¿Y a dónde voy a ir? Pues voy a Aristóteles, porque Aristóteles es el príncipe de los filósofos. Incluso ahora hay gente que lo considera así. Como un tal W. James, creo recordar, decía, es el garante del sentido común codificado, Aristóteles. Claro, exacto. Entonces, pero el matiz mío, que es lo que a mí se me ha ocurrido, es que, claro, esa frase de Santo Tomás es perfecta cuando se refiere a autores que no conocieron la revelación, muchas veces por motivos exclusivamente cronológicos, porque claro, Aristóteles... Sí, cronológico y coyuntural, claro. Pero a mí lo que no me hace mucho tilín es, como si dijéramos, una serie de aplicaciones de este principio de Santo Tomás cuando se aplica por teólogos y filósofos a autores que sí que han podido conocer la revelación y, sin embargo, han construido sistemas filosóficos anti-revelación, ateos. O sea, estoy pensando, por ejemplo, en Marx, que es el caso típico. Marx ha generado, ahora no, aunque ahora sí, ahora no, porque lo que pasa es que está disfrazado, ¿no? Pero durante muchos decenios del siglo pasado, el marxismo generó una fascinación tremenda en un sector de teólogos de la Iglesia, protestante, católica. Y bueno, ya está, los ortodoxos en esto siempre se han mantenido más reticentes, más refractarios. Han sido un poco más sensatos. Bueno, aquí estamos hablando, como decimos siempre, un poco en general, claro, después habría que ir viendo uno y otro. Pero lo que te quiero decir es que una cosa es coger a Aristóteles, que era un santo varón, que no conoció a Jesucristo sin culpa, porque obviamente no pudo, y tal. Y otra cosa es lo que pasa muchas veces en algunos desarrollos teológicos contemporáneos, que es coger a un autor que es
estrictamente, no ateo, sino anticristiano, porque es que además lo dice y lo escribe. Y beatificarle. Y sobre eso construir teologías y cosas que a lo mejor incluso quedan muy bien, son muy bonitas, muy modernas y tal. Pero claro, no es lo que hizo Santo Tomás. Santo Tomás se apoyó en autores paganos, eran paganos. Bueno, y ya está, es que a ver, esto ocurre si buceamos en la historia de la Grecia antigua del pensamiento. Hay cosas que determinados pensadores dijeron equivocadas, pero que en su época podían ser grandiosas y que hoy en día serían una mamarrachada. Te voy a poner un ejemplo. Tales de Mileto lo redujo todo al agua. Dijo que todo provenía del agua, que todo estaba hecho de agua. Vale, en la época en la que lo dijo, aunque incurriese en error, era una reflexión prodigiosa, porque fue varios siglos antes de Cristo. Pero claro, decir ahora que el agua lo es todo, pues es una estupidez de lo más supina y soberana. Claro, es que también hay que reconocer que la filosofía precristiana, estoy pensando sobre todo en los estoicos, ahora si viene a cuento, explico alguna cosa de Séneca, respecto al estoicismo y a San Pablo, que es una cosa que se sale un poco del marco del programa, pero en fin, vamos, sí, os lo dejamos para otro día. Pues el caso es que hay filosofías antiguas que tienen elementos que son elementos perfectamente aprovechables, no ya solamente de Aristóteles, sino en general, porque es que hay una cosa que se llama la revelación, digamos, primordial. Entonces se supone, no, yo lo creo firmemente, porque hay que tomarse la Biblia en serio desde el principio. Entonces nuestros primeros padres recibieron una revelación que podemos llamar primitiva. Y entonces nuestros primeros padres supieron de la promesa de salvación, supieron de la Santísima Virgen. Se llamara como se llamara, se explicara como se explicara. Ahí hubo una especie de concentración de la revelación que después se fue desgastando, menos en el pueblo elegido, que Dios lo reservó para preparar la venida de Jesús. Pero claro, lo que te quiero decir es que no es inservible todo lo que hay por ahí. Hay muchísimas cosas que son servibles. El problema es el que sea anticatólico, ateo, el que tenga una moral, digamos, libertina, que eso ya corrompe absolutamente todo, ¿no? De hecho, yo considero que en la Grecia, que el pensamiento de la Grecia clásica, su evolución, al final la revelación cristiana representó una especie de cenit a nivel incluso intelectual, aparte de espiritual, como una culminación de la filosofía griega, y además eso queda demostrado en que estaban los filósofos presocráticos, luego llegó Sócrates, Aristóteles, Platón. Aristóteles le considero pues en el punto culminante del pensamiento. Luego hubo una etapa de declive y ya irrumpió el cristianismo con la venida de Jesús, ¿no? Pero digamos que en una primera etapa de la filosofía griega se cayó en el mitos, ¿no? En intentar buscar respuestas mitológicas a todo. Luego en el logos, en una respuesta puramente racional. Claro, el logos está en una fase más evolucionada que el mitos, pero se descubrió que había que reconciliar en cierta manera a ese logos con el mitos. Y entonces, ¿ahí qué pasó? Que advino el cristianismo, que fue capaz no solo de reconciliar el mitos con el logos, sino de armonizarlos, de darles una coherencia, de que lo mitológico, lo religioso y lo racional estuviesen unidos y fuesen coherentes. Porque no es lo mismo armonizarlos que reconciliarlos. Tú puedes reconciliarlos, pero que ocurra como el averroísmo latino, que la razón vaya por un lado y la fe religiosa vaya por otro. No, con Cristo ambas cosas se fundieron. Se funde todo. Bueno, está el personaje clave, que es San Pablo, que es Pablo de Tarso. Pablo de Tarso es un señor que es judío, de familia, de formación, pero también es ciudadano romano, porque está en una ciudad romana y por nacimiento, por lo que fuera, de sus padres. Y después, además, tiene formación filosófica, concretamente tiene formación estoica. Eso lo tengo yo planteado en algún libro que otro. Y lo que tú estás diciendo, y es porque en todo lo que sea positivo, lo que decía Santo Tomás, allí donde está la verdad,
está Dios. Y ya sea un filósofo o un señor hablando en su pueblo. Si dice una cosa que es verdad. Y Dios está con él. Y eso viene en cierta manera de Dios, claro. Exacto. Entonces, bueno, porque también Dios nos ha dado la razón, la ley natural y el sentido común. Y entonces una persona que no conozca la revelación, claro, Dios también le ha dado un cerebro, una conciencia y un sentido común. Entonces puede llegar a conclusiones verdaderas. Es que la ley natural, que ahora mismo digamos que no está de moda entre nosotros, desgraciadamente. Vamos, de hecho, antes, como tú sabes, la Facultad de Derecho había una asignatura que se llamaba Derecho Natural. Derecho Natural, una de mis favoritas, porque yo también estudié Derecho. Bueno, pues eso ha desaparecido, ahora ya es... Hombre, claro, ha interesado erradicarla, teoría del derecho, no sé cuánto, pero es que la existencia de la ley natural, que hace que muchas de las cosas que sostenemos los cristianos, como por ejemplo el derecho a la vida, la familia, unas relaciones correctas en el mundo, digamos, mercantil o de la economía de mercado y tal, que esas cosas las sostenemos los cristianos porque Dios nos ha encargado, como si dijéramos, ser los custodios de ella, pero la podría sostener cualquiera, porque la ley natural, como su mismo nombre indica, está al alcance de cualquier ser humano. Otra cosa es que el pecado perturbe o la confusión cree tinieblas en la mente de mucha gente, ¿no? Entonces, claro, esa ley natural es universal y la primera ley de la ley natural, y valga la redundancia, es el culto a Dios. Efectivamente, es el primer mandamiento. Además es una de las teorías de Santo Tomás, que podemos llegar a creer en Dios a través de la razón. Luego ya tener un conocimiento más profundo de él, ya sí que tenemos que acudir a la revelación. Una cosa, claro. Pues nada, me están avisando de que tempus fugit, de que ha expirado el tiempo disponible. Efectivamente ha pasado rápido. Ha pasado a una celeridad meteórica, por lo cual tendremos el placer de grabar otro programa sobre la figura de Santo Tomás, ¿no? Que su espectro no puede ser más amplio. Es verdad, se lo merece, la verdad, se lo merece. Pues nada, nos vemos en el siguiente programa para continuar disertando sobre Santo Tomás de Aquino. Muy buenas a todos y muchas gracias por escucharnos, a todos los teleadictos televidentes de María Visión.